Mañana, sábado 13, mañana 13 de diciembre, se celebra el Día del Oftalmólogo y por eso recibimos al doctor Sergio Bolaños, que es médico especialista jerarquizado en oftalmología, es médico justamente del Hospital Santa Lucía de Cava, que es hospital oftalmológico, práctica privada en La Plata en consultorio justamente oftalmológico Bolaños Ávila y en la clínica oftalmológica Prieto Díaz. Doctor Bolaños, ¿cómo le va? Buen día. Se cortó, pero mirá vos. Le mando un abrazo a Facundo, que en este momento me lo recuerda. Bueno, nunca dije oftalmológico tantas veces. Y bien, bastante bien. Bueno, mañana es el sábado 13 de diciembre, el día que se celebra justamente, ya lo vamos a recuperar la comunicación para charlar con el doctor Sergio Bolaños. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Si no, vamos con la tanda, Bueno, vamos a la tanda, cumplimos y recuperamos la comunicación. IA, inteligencia artesanal. Evita la reproducción del mosquito del dengue en tu casa. Elimina los recipientes que puedan contener agua. Limpia bebederos, portamacetas, canaletas y rejillas. No te olvides de tapar tanques y depósitos de agua. Que no se pique. Al dengue lo combatimos entre todos. La Plata Capital. Gran barata semanal de fiestas de la COPE. Yerba mate Unión Suave, el kilo 3.149 pesos. Leche larga vida, entera o descremada, Apóstoles o primer precio por un litro, 1.199 pesos cada una. Galletitas Traviata, pack familiar, 3 unidades, 324 gramos, 1.590 pesos. Y muchas ofertas más. Además, con Cope Plus, 3 cuotas sin interés todos los días en todas tus compras. Precios exclusivos para asociados. Encontralos en tu sucursal y en lacopeencasa.com. Cooperativa Obrera. Estos productos pueden contener exceso en grasas totales, grasas saturadas, sodio y azúcares. Costo financiero total 0%. En Chiusaroli siempre estamos a la vanguardia. Ahora te presentamos los novedosos revestimientos WPC, símil madera, para paredes y pisos. No requieren mantenimiento y su vida útil es prolongada. Y como siempre, las ofertas en pisos vinílicos y macizos. Chiusaroli, 6, esquina 37. Crecer juntos es el mejor trato. Ese es nuestro lema. Mirta Libera Propiedades, 70 número 788 entre 10 y 11, teléfono 451-9585. Chango más, es felicidad. Las ofertas están de fiesta, solo en Chango más. Arranca el fin de semana y no te podés perder nuestras ofertas flash. Este viernes, 3x2, exclusivo más club en todas las galletitas dulces y saladas que podés combinar como vos quieras. Atún desmenuzado aliada por 170 gramos a solo 1.099 pesos. Mayonesa de fiesta por 475 gramos a 999 pesos. Este viernes y sábado, aprovecha. Bola de lomo cuadrada feteada para milanesas, 10.999 pesos por kilo. Encontrá estas y muchas ofertas más en nuestra tienda digital más online. Chango Más, el súper argentino que está en todo el país. Más ofertas, más descuentos, solo en Chango más. Promoción válida del 11 de diciembre de 2025 al 17 de diciembre de 2025. Para más información o limitaciones aplicables, consulte másonline.com.ar/legales. Inteligencia. Todas las mañanas. Artesanal. IA. Inteligencia artesanal. Por La Redonda. Bueno, ahora sí, recuperamos el contacto con el doctor Sergio Bolaños. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buenos días. Ahora sí. ¿Todo bien? ¿Me escuchás? Sí, perfecto, impecable. Excelente. Bueno, mañana se celebra el Día del Oftalmólogo. ¿Por qué se celebra el 13 de diciembre? Mira, el 13 de diciembre se celebra por la festividad de Santa Lucía, que es la patrona de los no videntes y de las personas o pacientes con patología ocular. Santa Lucía era una mártir cristiana que vivió en el año 300 en Siracusa, en lo que hoy sería Italia, en el Imperio Romano, y bueno, se cree que durante el martirio
de los romanos, perdió los globos oculares y fue decapitado, degollada, según las crónicas. Entonces, por eso es la santa de los no videntes y de las personas con patología ocular. Bien. ¿Cada cuánto hay que hacerse un control? Bueno, esa es una pregunta amplia. Depende mucho si es un control de rutina en un paciente asintomático que concurre al oftalmólogo. Sí. Lo ideal es una vez por año. Eso es lo ideal, ¿viste? Pero, bueno, no es lo mismo una persona que tenga patología, por ejemplo, un paciente con un glaucoma crónico, un paciente con retinopatía diabética. Esos pacientes van a controlarse más frecuentemente. O, por ejemplo, un nene, un recién nacido, donde los controles se sugieren hacer un control en el nacimiento, uno al año, a los 3 años y a los 6 años antes de entrar en el colegio, en la primaria. Depende mucho, pero bueno, el médico te va guiando. Pero un control de rutina cada 1 año sería excelente. Cada 2, ponele, también no estaría mal. Bien. En un paciente sano. ¿Y eso incluye el famoso fondo de ojos? Claro, exacto. Hasta que no tenemos un examen que realizamos que se llama fondo de ojos, no consideramos que es un examen oftalmológico completo. Un paciente puede estar viendo bien, tener buena visión, no tener ningún tipo de síntomas para las actividades diarias, pero en el fondo de ojos ves muchas cosas. El fondo de ojos es un examen médico que realizamos en consultorio, donde ponemos unas gotas unos minutos antes que se llaman midriáticos. Eso dilata la pupila, el paciente queda con la pupila dilatada y no responde a la luz, no tiene el reflejo fotomotor que tenemos habitualmente, entonces la pupila queda grande y dilatada. Y con nuestros aparatos podemos ver la retina. La retina, el nervio óptico y las arterias y venas de la retina. La retina es una capa de neuronas, técnicamente es una prolongación del cerebro que tapiza la parte posterior interna del ojo, digamos, es como un empapelado de neuronas que tenemos en la parte posterior interna del ojo, y esas neuronas sacan la visión a través del nervio óptico y la transmiten al cerebro, lo que estamos viendo. Claro. Entonces, al ver todo esto, podemos ver muchas condiciones, tanto oculares, o sea, propias del ojo, que pacientes asintomáticos podés encontrar tranquilamente desgarros en la capa esa de neuronas de la retina, desprendimientos de retina periféricos, cosas poco frecuentes pero que existen y pueden ser graves, como tumores intraoculares, como el melanoma de coroides, bueno, muchísimas cosas. Pero lo más importante que en el fondo de ojo, nosotros antes que oftalmólogos somos médicos, y en el fondo de ojos podés ver muchas lesiones o muchos signos de enfermedades que conocemos muy bien y sospechamos, generales. Las más frecuentes, por lejos, la diabetes y la hipertensión arterial. Cuando un paciente no sabe que es hipertenso o diabético durante muchos años, puede empezar a presentar cambios en el fondo de ojo típicos, hemorragia, lo que le decimos exudados, bueno, un montón de características que vos llevás a sospechar que eso es una retinopatía diabética, lo podés estudiar. Si el paciente no sabe que es diabético, una interconsulta con colegas, con un endocrinólogo, y podés ver desde diabetes, hipertensión, enfermedades inflamatorias reumatológicas, tumores cerebrales que producen cambios típicos en los nervios ópticos que se llaman papiledema cuando aumenta la presión intracraneal, un montón de cosas, accidentes cerebrovasculares que comprometen la corteza occipital del cerebro, por ejemplo, y el paciente está viendo las 10 líneas de las letras, puede ver en un examen, pero estar viendo como a través de un tubo o un caño de escopeta. Hay mucha patología general que se puede detectar en el fondo de ojo. Así que el concepto es que por más que uno vea bien, si vos no le hiciste un fondo de ojos a un paciente, no podés hablar de un examen oftalmológico normal o completo. Claro. Muchos tememos este tipo de exámenes. El ojo es algo tan sensible, además, no sé, te da impresión también. ¿Cómo es el operativo? ¿En cuanto a qué? ¿A la presión al fondo de ojos, me quedé con el fondo de ojos. No, el fondo de ojos es, como te decía, al paciente unos minutos antes se le colocan gotas, nos espera en la sala de espera, se dilata la pupila, y hay varias técnicas para hacer un fondo de ojo, pero lo podés hacer en la misma lámpara que te mira el oftalmólogo con una lupa mirando, es indoloro, no es invasivo. Nosotros estamos mirando en candila un poquito porque tenés la pupila dilatada y ves más luz, pero nosotros vemos detalles muy, muy precisos con una lupa en una lámpara, eso es lo más común.
Un clínico mismo puede hacer un fondo de ojos con un aparatito que se llama oftalmoscopio directo. Después tenemos otros aparatos un poquito más sofisticados, que es la oftalmoscopía binocular indirecta con lupas donde la retina se ve magnificada. Hay software y aparatos o estudios complementarios recontra avanzados que son fotos directamente, inclusive sin dilatar la pupila, donde vos ves una imagen totalmente nítida del fondo de ojo con una foto como si fuera un 4K. No hay muchas maneras de ver el fondo de ojo. El tema es revisarte, pero no hay que tener ningún tipo de miedo para eso. Doctor, y cuando hay, yo no sé si es mito o realidad, aquellos que tienen muy poquito, ¿no? Un 0,25, 0,50 también, dice, pero si no tenés ninguna dificultad importante para ver, es mejor no usar anteojos porque de usar anteojos no se vuelve y después se va aumentando. ¿Esto es un mito? ¿Esto es una realidad? No, como siempre, no podemos generalizar, pero si vos estás hablando de un paciente menor de 40 años que no tiene presbicia, con un 0,25, que es el anteojo que popularmente le decimos anteojo de descanso, por un 0,25 de astigmatismo, cualquier ojo de un paciente joven sano lo va a poder compensar y no hay ningún problema. El mito es que vos te vas a volver adicto, o te vas a acostumbrar o no vas a volver de eso. Lo que pasa es que hay un razonamiento que es válido, pero no es correcto, que cuando empieza la presbicia y empezamos a tener dificultades en la visión cercana, que se llama acomodación, eso es fisiológico, ¿sí? Empieza un problema en el ojo que no puede acomodar con el músculo ciliar como antes las imágenes de cerca de manera automática. Eso es progresivo. Arranca a los 40, pero va progresando año a año. Entonces el paciente hace un razonamiento. Yo empecé a usar anteojos a los 40, cada vez veo menos, cada vez necesito más el anteojo, pero eso te va a pasar usando o no usando el anteojo. Así que sí, la dependencia del anteojo es un mito, puede ser folclórico, pero no, cuando un paciente empieza a tener sintomatología en la vida diaria, dolores de cabeza, empieza a alterar las actividades habituales del paciente, no hay ninguna duda en que un anteojo está bien indicado, no hay ningún problema. Claro. Volvemos a lo mismo, esto estamos hablando de aumento de anteojo y de cómo funciona un ojo. Es una parte solamente de un examen médico, ¿sí? ¿Y notan ustedes, los especialistas, que el uso de pantallas y celulares ha incrementado los problemas justamente en la visión que tenemos? Mira, eso es muy difícil, hay mucho de folclore, mucho en redes sociales. Lo que nosotros los médicos nos tenemos que regir o guiar es por la evidencia científica y trabajos serios y bien hechos, ¿sí? Sí. Lo que pasa es que todos sabemos y nos damos cuenta que la vida ha cambiado, que la vida que llevaban nuestros padres o nosotros cuando éramos chicos o nuestros abuelos era abismalmente diferente de la que tenemos hoy, porque hoy estamos mucha cantidad de horas con pantallas, entre un televisor, una tablet, un celular, una computadora. Cuando trabajamos estamos muchas horas enfrente de pantallas. Entonces, no hay trabajos científicos serios que documenten daños graves en el ojo, ni mucho menos, ni que inventen o produzcan cosas, pero si nos guiamos por esto que te digo, que es la evidencia científica, sí se sabe que las pantallas pueden producir ciertos síntomas o ciertas situaciones. Entre ellos, por ejemplo, son síntomas de molestias, ¿sí? Enrojecimiento, ojo seco, sensación de arenilla, ardor. Todo eso se da sencillamente porque estamos fijando la vista, disminuimos la frecuencia de parpadeo, eso hace que la lágrima tenga una microevaporación y la córnea, que está llena de nervios, se empieza a irritar crónicamente. Eso no es grave, pero es bastante sintomático, ¿sí? Además de eso, otra cosa que estamos comentada con evidencia es la cefalea, por ejemplo, que puede estar descrita por mala postura ergonómica cuando usamos la computadora, o ahí sí, no es que el uso de pantallas te produzca un astigmatismo o algún defecto de refracción, pero hay pacientes que tienen pequeños astigmatismos, hipermetropías, están empezando con presbicia y en la vida diaria, al aire libre o en cualquier situación puntual no tienen síntomas, pero cuando estás 5, 6, 7 horas enfocando en una pantalla, ese pequeño defecto refractivo no corregido, que se corrige con un anteojito para corregir esa condición que te digo, sí provoca cefalea. Y lo último, que esto es lo más importante, sí,
que está documentado y está apareciendo en los últimos años mucha evidencia, es que las pantallas en chicos pequeños, en edad de desarrollo neurosensorial, hasta los 12 años sobre todo, cuando están con mucho enfoque en visión cercana, las pantallas pueden inducir o aumentar la progresión de miopía. Esto es una cosa que está apareciendo mucho, se está estudiando y aprendiendo mucho en los últimos años. Hace algunos años, 2 décadas, te decían, no, bueno, la miopía te tocó por genética, son anteojos, lente de contacto, cirugía cuando seas grande y nada, y es lo que hay. Bueno, ahora se sabe que hay un proceso dinámico, sobre todo en chicos, donde tenemos que tratar de limitar las horas de exposición a las pantallas, sobre todo en visión cercana, que es cuando se produce esto que te contaba, que es la acomodación, y ahí está el problema. Entonces, como resumen en cuanto a las pantallas, no tenemos que demonizarlas, pero sí aprender a convivir y usarlas, y lo que sí se sugiere también desde la evidencia o desde los estudios serios que se hacen son, por ejemplo, aumentar conscientemente la frecuencia del parpadeo para lubricar un poco la córnea o usar lágrimas artificiales. La Academia Americana de Oftalmología habla de la regla 20-20-20, que son cada 20 minutos de uso de pantallas, durante 20 segundos mirar a 20 pies, que serían más de 6 metros nuestros, durante 20 segundos. Eso hace que vos, al mirar de lejos, dejes de hacer esto que te estoy contando, que es la visión cercana a enfoque o acomodación, que implica un esfuerzo muscular, y va haciendo pausas de descanso, ¿sí? Y sobre todo en los chicos, respetar las sugerencias de las sociedades de pediatría del uso de pantallas, que hoy tengo entendido que hasta los 2 años sugieren evitar todo tipo de pantallas en niños, y hasta 2 o 3 horas de uso diario de pantallas en chicos de entre 6 y 12 años. Bueno, es un tema importante, y esto último que mencionas también, sobre todo la edad de los chicos para que empiecen a usar pantallas y las consecuencias que eso puede traer, ¿no? Está complicado porque uno lo ve en lo cercano, y cada vez desde más chiquitos empiezan a tener el contacto con la pantalla. Esto da para un programa en sí. Sí, claro. Hay una referente en La Plata recontra prestigiosa, que es la doctora Marta Galán, o cualquier oftalmopediatra platense te puede hablar de esto, porque es útil para que los padres sepan. Hay, para tratar de disminuir el impacto, no es curar, disminuir el impacto o modificar en épocas tempranas la progresión de la miopía, ¿sí? Con simples medidas, con estar más en la luz natural, no al sol, luz natural ya es suficiente. Modificar un poco el hábito de uso de pantallas. Tenemos herramientas como anteojos especiales de desenfoque, gotas o tratamientos farmacológicos como la atropina superdiluida, pero esto con algún oftalmopediatra que contactes podrías hacer un programa en sí mismo, porque a nivel mundial hay una epidemia de miopía que está creciendo en las últimas décadas. Y claro. Sí, lo vamos a hacer. Es un tema muy interesante, y es para desarrollarlo con más tiempo. Una pregunta de un oyente. Buen día, soy Darío de Berizo, tengo presbicia, ¿eso se opera? Mira, tratamientos tenemos una infinidad de tratamientos, y progresan y aparecen tratamientos nuevos cada año, te diría, o cada 5 años cambia el paradigma. La presbicia es un proceso donde, ya te digo, entre los 38 y 42 años empieza a fallar un poco la capacidad de acomodación de cerca del ojo del paciente, empieza a ver borroso, y hay múltiples tratamientos disponibles. Tenemos tratamientos ópticos, que son los anteojos, tratamientos farmacológicos que están empezando a aparecer también, con gotas que contraen la pupila, disminuyen un poquito el tamaño de la pupila y estimulan en pacientes, sobre todo jóvenes, con capacidad todavía residual de acomodación el enfoque. Y sí hay cirugías de presbicia, pero hay que ver muy bien cada caso, estudiar el paciente, un montón de parámetros que tenemos que mirar. Si es segura, tenemos cirugías que trabajan sobre la córnea de presbicia con láseres, tenemos cirugías. No es lo mismo que el paciente tenga ya desarrollada una catarata o no, porque si tiene desarrollada una catarata, la presbicia hoy, el enfoque es tratar en pacientes que ya tienen algún grado de catarata, por ejemplo, con lentes intraoculares que tenemos, que tienen capacidad de multifocalidad y de enfocar la visión cercana. Hay muchos esquemas, muchas tácticas o opciones de tratamiento,
y cada paciente hay que estudiarlo y ver los pros, los contras y poner en una balanza los riesgos y el beneficio que tiene cada uno de ellos. Totalmente. Doctor, ¿algo más que quiera agregar, que considere importante destacar? Hay mucha gente del otro lado escuchando y, bueno, es un tema que siempre genera muchos interrogantes. Por ahí siempre concientizamos a los pacientes, les decimos que cada tanto, como al igual que un fondo de ojo, controlen los niveles de presión ocular, presión intraocular, ¿sí? La presión intraocular es generalmente, hay muchos tipos de cuadros de presión intraocular, agudos, crónicos, pero generalmente la presión intraocular alta, que en algunos pacientes se ve, es asintomática muchas veces durante años, y ese es el principal factor de riesgo para una enfermedad que se llama glaucoma crónico. El glaucoma crónico es la causa de ceguera prevenible más frecuente en todo el mundo. Se va deteriorando lentamente el nervio óptico hasta que se producen atrofias en las neuronas estas que hablábamos antes del nervio óptico y tienen pérdidas de visión severas, muchos de estos pacientes, otros no, pero hoy en día tenemos una capacidad y un avance en los estudios diagnósticos y tratamiento, pero sobre todo en los diagnósticos, que podemos ver esto hasta 10 años antes o más de que esto empiece a provocar sintomatología. Por eso es la idea de los controles previos, porque hoy en día es mucho menos frecuente o es muy raro que un paciente con glaucoma crónico que esté tratado y controlado tenga una pérdida total o severa de visión, pero sí es muy bueno los controles y detectar esto mucho antes de cuando aparece la sintomatología. Claro. Doctor, último, sí. El día del oftalmólogo a todos mis colegas. Muy bien. Y un recuerdo especial al doctor Mariano Meroni, que es un oftalmólogo que ya no está entre nosotros, un amigo personal, un tipazo, falleció hace un par de años y fue presidente de la Sociedad Platense de Oftalmología. Bueno, muy bien. El recuerdo y el saludo dado. Doctor, ha sido muy amable. Por favor, un gusto. Un gusto. El doctor Sergio Bolaños es médico especialista jerarquizado en oftalmología, porque mañana, 13 de diciembre, se celebra el Día del Oftalmólogo.